Muy bien, estimados estudiantes, vamos a revisar de una manera bastante sucinta, corta, la unidad 2 de Epístolas Paulinas. Ustedes saben que en esta unidad 2 estamos trabajando algunas epístolas, a Efesios, Filipenses, Colosenses, en esta unidad. Y vamos a hacer un repaso bastante, digamos, concreto sobre las generalidades de cada una de estas cartas con el interés de que podamos recordar y quizá seguramente reafirmar las ideas de el contenido doctrinal, el contenido histórico, el contenido de enseñanza de cada una de estas epístolas. Si hablamos entonces de la epístola a los Efesios, podríamos decir, de acuerdo a nuestro material de estudio, ¿verdad?, que es el que estamos consultando en este momento, que distinta a las otras cartas escritas por Pablo, esta epístola de los Efesios lo que hace es presentar, recoger lo que teológicamente se define como los propósitos de Dios a través de Cristo para la iglesia. Esta carta no está destinada a alguien en particular ni a resolver alguna problemática que se presente en el desenvolvimiento de la iglesia misma, sino para revisar el alcance que tiene la actividad de Cristo enviado de Dios para la misma iglesia. Es una carta pastoral que se da consejos de manera tranquila, pero la intención es encontrar la adoración al Señor, ¿verdad? Es una carta que declara el propósito de Dios para la iglesia y de las consecuencias prácticas de dicho propósito. De tal manera que esta se conoce como una carta epistolar, ¿verdad? Pablo combina, aquí en la carta presenta varias doctrinas bien fundamentales. Una, la predestinación de los santos antes de la fundación del mundo. Obviamente hay que leer bien, ¿verdad?, qué dice Efesios en el capítulo 1, versículos 3 al 14, a efecto de tampoco no comprometernos, digamos, con alguna postura teológica, sino con una postura bíblica. Y dice unos 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor, que nos bendijo con toda bendición espiritual. 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. No está hablando de que hay una discriminación, ¿verdad? No está hablando de eso, de alguna discriminación, sino está hablando de una oportunidad que nos da, que le da el Señor a su creación a efectos de ser considerados seleccionados, ¿verdad? Es importante que la elección o predestinación de Dios no anula la responsabilidad del hombre para crecer en el Señor, ¿verdad? No es no lo está presentando aquí como algo ya acabado, ¿verdad? Es decir, estos son los únicos y estos no, sino que media en esta doctrina, en este fundamento, la voluntariedad de recibir ese regalo de la salvación. Otras doctrinas que presenta es la recapitulación de todas las cosas en Cristo. En el 1.10 dice de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra, es decir, la soberanía, ¿verdad? El Espíritu Santo es otra, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio es vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo, la promesa. Esto nos
reafirma que cuando creemos, entonces somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa de nuestra salvación. El poder de Dios a través de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Va desde el 1:19 hasta el 3:14. Perdón, desde el 1:19 hasta el 3:20. Tenemos todo el misterio ahí de la resurrección de Cristo. Nos plantea a Cristo como cabeza de la iglesia, y dentro de eso está características de la iglesia: un solo cuerpo, fundamentada sobre apóstoles y profetas, edificada como templo del Señor, con todos los recursos para su crecimiento y perfeccionamiento, y la presenta como la esposa de Cristo. O sea, todo lo que significa esta doctrina. Y pues habla la carta del modelo de la nueva vida en Cristo y los requisitos para estar firmes en el Señor. Como ven, es una carta muy amplia, aunque en sus diferentes capítulos, ¿verdad?, va planteando todo su argumento en los 6 capítulos, pero muy rico, ¿verdad? Todo a efecto de generar todo un aprendizaje o todo un compartimiento de lo que Dios quiere para nosotros. De manera general, el autor es Pablo. Es considerada como una epístola dirigida a varias iglesias de Asia, según pues se plantea en Colosenses 4, ¿verdad? 16. La fecha aproximada 61-62 después de Cristo. El propósito: fortalecer la fe de los creyentes en Éfeso mediante la explicación de la naturaleza y propósito de la iglesia. Animar, ¿verdad?, a la congregación a sentirse iglesia, y que cuál es la naturaleza misma de la iglesia, ¿qué significa ser iglesia? Lo que plantea en las doctrinas que acabamos de mencionar. El tema: la relación entre el Cristo celestial y su cuerpo aquí en la tierra, que es la iglesia. Y pues se puede bosquejar los primeros 3 capítulos, la posición del cristiano, y segunda parte, del 4 al 6 capítulos, la práctica del cristiano. El trasfondo histórico geográfico: Éfeso era un puerto de importancia en la costa occidental del Asia Menor, situado cerca del actual Izmir, en Turquía. Ahí se hallaba una de las 7 iglesias a las que Jesús dirigió sus cartas, que se mencionan en Apocalipsis 2 y 3, lo cual constituye un hecho relevante para estudiar la epístola, debido a que en un principio circuló en aproximadamente el mismo grupo de iglesias esta carta. Aunque Pablo había estado antes en Éfeso, comenzó su ministerio en aquella ciudad en el 55, sirvió por 2 años allí completos, según narra Hechos 19, y estableció relaciones profundas con los de Éfeso, que su mensaje de despedida es uno de los más conmovedores pasajes bíblicos, ¿verdad? Esto es lo que podríamos de manera general plantear sobre la epístola. De manera particular, de nuevo repitiendo la relación de esposo a esposa, una analogía que presenta a Cristo como el esposo y a la iglesia como la esposa. Pablo escribió Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón antes de ser juzgado, y pues nos escribió, como dijimos hace un momento, para enfrentar una problemática en particular sobre creencias o sobre interpretaciones, sino para fortalecer y animar. Eso es lo que podríamos hablar en cuanto a la carta de Efesios, ¿verdad? Veamos la carta relacionada con los filipenses. Vamos a encontrar en Filipenses, es una de las 4 cartas escritas desde la prisión. Las otras son Efesios, Colosenses y Filemón, así se le llama, las cartas de la prisión. Pablo fundó en Filipos la primera congregación cristiana en tierra europea. Interesante, en su segundo viaje misionero, que podemos verificar en Hechos 16. Ahí podemos encontrar esto, ¿verdad? Esta carta la escribe con amor, de tal manera que es una carta que otros denominan la carta del gozo,
porque Pablo, aunque esté en prisión, pues hace uso repetidamente de este término para animar a la iglesia. Él escribe el famoso Filipenses 4:4, ¿verdad? Que dice, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. El tema de la epístola, gozo en Cristo, probable fecha, el 61 después de Cristo, mientras esperaba su juicio. Y el propósito es definido de la siguiente manera: agradecer la ofrenda que los filipenses le habían enviado, darles a conocer su situación, cómo estaba en el encarcelamiento, y pues necesitaba explicar por qué estaba reenviándole a Epafrodito a los filipenses de nuevo. Había llegado al conocimiento de Pablo un poco de la desunión de la iglesia y quería llevarlos a vivir, actuar y testimoniar en la unidad del Espíritu. Y pues también aquí con un problema severo de aquel momento, las amenazas del judaísmo y del gnosticismo. El bosquejo, gozo en el sufrimiento, gozo en el servicio, gozo en la fe y gozo en el dar. De tal manera que entonces que a la hora de que nosotros podemos revisar, vamos a encontrar mucha riqueza para compartir con la iglesia. Las características de la carta: es una carta ya personal a los de Filipo para agradecer, ¿verdad? Es una carta para animar también a cada uno de los participantes de esa congregación. Y bueno, también tenemos la epístola a los colosenses. Vamos a ir concluyendo esta revisión, la epístola a los colosenses. Colosas era una ciudad en la provincia romana de Asia llamada Frigia, siempre en la zona, ¿verdad? Ahí donde Pablo se movió. Esta fue visitada en su segundo viaje misionero, y pues tenía la intencionalidad de combatir errores en la iglesia, como en las diferentes cartas, ¿verdad? Que él, digamos, conoce de su conocimiento planteamientos que se están viviendo allí en las diferentes comunidades, y él quiere invitar, pues, animar, clarificar los puntos de vista del evangelio. Entonces aquí el propósito es combatir los errores de la iglesia y mostrar que los creyentes tienen todo lo que necesitan en Cristo. En primer lugar, les estaba escribiendo a Filemón en Colosas con motivo de la devolución de su esclavo fugitivo, y en segundo lugar, que Epafras le había llevado un informe relacionado con esta iglesia, ¿verdad? Noticias inquietantes por falsas enseñanzas. Entonces el propósito era ese, ¿verdad? Combatir, corregir esos errores, ilustrar, ¿verdad? Dar argumentos para que los integrantes de esta iglesia de Colosas, pues tuvieran los argumentos para rechazar este tipo de enseñanzas que estaban queriendo penetrar en esa iglesia. El tema: la supremacía y la suficiencia de Cristo. Es decir, que más nada menos nada, ¿verdad? Es Cristo lo máximo, y Cristo entonces es completamente suficiente para caminar con él, ¿verdad? En el Evangelio. Pablo es su autor, y se supone que históricamente que fue escrita desde la prisión en Roma. Más o menos ahí fue entre los años 60 o 61 después de Cristo. ¿Qué le habían dicho a Pablo? Pues Epafras le cuenta, ¿verdad?, que había por ahí una mezcla de ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo. O sea, siempre estaba presente la sombra, digamos, del judaísmo muy fuerte.
de hacer volver a las prácticas rituales del judaísmo a los conversos, ¿verdad? A los nuevos convertidos, a los convertidos al cristianismo. Entonces, eso estaba muy presente en las comunidades. Entonces, él, además del gnosticismo, entonces él pues, hace esta carta con la intención de denunciar este tipo de malos pasos, ¿verdad? O de distorsiones que se conocen como herejías, y a través de instruir en la verdad de Cristo y eso, conociendo la verdad, pues ellos podían estar alerta, ¿verdad? Para no caer en este tipo de filtraciones que estaban haciendo estas personas. Así es que, de tal manera que en los capítulos 1 y 2, él presenta claramente la supremacía de Cristo en la iglesia, ¿verdad? El valor superior de Jesucristo, le dice a los colosenses que se afirmen en Cristo y no en lo que otros pueden estar propagando. Y pues en los capítulos 3 y 4 presenta la sumisión a Cristo en la iglesia, ¿verdad? Eso es lo que podríamos nosotros plantear en la carta a los colosenses. Y pues finalmente, como características particulares, es que Colosenses se asemeja mucho a Efesios por su lenguaje y contenido. En Colosenses aparecen 28 palabras que no se hallan en ningún otro texto de Pablo, y entre Colosenses y otras cartas hay diferencias teológicas, como por ejemplo la cristología, la eclesiología y la escatología. Eso lo vamos a poder encontrar, o lo hemos revisado aquí en el material. Así es que, estimados estudiantes, pues que esto sirva como un refrescamiento de nuestras unidad 2, al revisar estas tres epístolas o estas tres cartas, y pues ya preparándonos para nuestro examen y ya posteriormente para continuar con la unidad número 3 de de nuestros estudios teológicos en el Colegio Bautista de Teología. Es un gusto saludarlos, Dios les bendiga, de veras es una bonita oportunidad de compartir y estamos a la orden si tienen alguna consulta ahí a través de la mensajería, pues ahí vamos a seguir, ¿verdad? En el compartir de nuestro quehacer. Bendiciones y seguimos en contacto.